como nosotros tenemos que reconocer a los compañeros y a las compañeras la tarea realizada por este acto y por tantas cosas, hoy voy a hablar de Super Santos Cerdán. Para Pedro Sánchez, ¿quién es Santos Cerdán? Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, muy eficaz, como los resultados acreditan, ¿no? Es una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi confianza y es uno de mis más estrechos colaboradores. Pongo la mano en el fuego por él y por Santos Cerdán. No hay nada, es mentira, no hay caso. Evidentemente, este partido tiene a un extraordinario secretario de organización. Es uno de los mejores secretarios de organización que ha tenido la historia de este partido y yo particularmente espero y deseo que continúe durante muchos años. Para nada, esto ya, como siempre hemos dicho, es un asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista. Pertenecemos ambos a la dirección de mi partido y más allá de ello tengo una relación personal y de complicidad y de amistad con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego. ¿Santos Cerdán es una persona para usted honesta? ¿Pondría la mano en el fuego por él? Sí, con toda claridad. Mire, se lo digo además con esa claridad. Y gracias, Santos, no eres el presidente, pero te queremos un montón. Te queremos muchísimo y eres muy bienvenido, siempre has sido bienvenido y siempre lo serás aquí en Cataluña. Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Es cierto que durante semanas y meses, y ustedes además se han hecho eco en los medios de comunicación sobre ello, circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero lo cierto es que no existía ningún indicio en la participación de Santos Cerdán en el llamado caso Coldo. Esto es muy grave, sin paños calientes. Lo que estamos viviendo en España es muy grave. La corrupción es muy grave. Erosiona las democracias. No quiero poner paños calientes, porque no los hay. Es muy grave. Y tolerancia cero con la corrupción. Muy buenos días, bienvenidos a RCE en el 106.9 de la FM. Estamos sintonizando la hora vikinga y nosotros también decimos basta ya la corrupción y vemos que hasta ellos mismos se contradicen. Maldita hemeroteca, tengan muy buenos días. Bueno, buenos días, ¿cómo estáis? Os habéis quedado hoy un poco extrañados porque hemos empezado con El Padrino. Si queréis podéis besarme el anillo. Me ha encantado, ¿eh? ¿Te ha gustado? Sí. Ha sido, impresionante. Era un poquito documentar pues, la historia reciente de este país, donde... Por desgracia, hoy tenemos un montón de gente un poco disminuida, pues van todos con muñones, pues se han quemado las manos. La Rosa Nostra, amigo mío, la Rosa Nostra. La Rosa Nostra, todos han puesto las manos en el fuego. Y se han quemado. Bueno, de aquí 2 días no pasará nada, de hecho que ha sido todo un error judicial y vete a saber qué. Claro. Pero de momento hasta nuestra amiga Yolanda Díaz dice que basta ya y que la corrupción erosiona la democracia. Basta ya, pero se lo inventa. Bueno, es decir... pues aquí estamos. Buenos días a todos y a todas. Audiencia, ya estamos acercándonos a los 20.000 seguidores. Muchas gracias por seguirnos. Señor Rica, buenos días. ¿Cómo está usted? Se ha quedado muy serio. Yo estoy encantado de la vida, como siempre. Como siempre, por ¿no? cierto. Hoy nos contará verdades. Intentaremos contar verdades porque hoy será un gran día. Ya lo decía Ana Belén. Hoy puede ser un gran día. Bueno, plantéatelo así. Ya estamos en eso. Ramon, bon dia, Ramon Soler. Bon dia. Com estàs? Molt bé, molt bé. No t'esperaves això del Padrino, va del Lani. Prepara algo especial. Y me ha gustado sobre todo porque además Ábalos ya ha cantado y ha dicho que sí, que fue en 2023, exactamente el 28 de septiembre, y mira, cuando quiere se acuerda muy bien de las cosas, que Sánchez le confirmó que, oye, cuidado porque se ve que la UCO está investigando a Coldo, ¿eh? Así que, bueno, la Rosa Nostra se confirma, la sociedad mafiosa de este gobierno es más que evidente, y ahora solo dependerá de
los socios de gobierno de lo que nos quieran hacer creer que les importa algo la corrupción o no. Bueno, hola Noelia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y nada, en relación con lo que dice Ramón, bueno, pues es que es vergonzoso. Aquí dicen, todo el mundo se rasga las vestiduras y están, bueno, asombrados de la corrupción. A ver, si desde el día, lo que comentas tú, desde el 23, lo sabían. Aparte, la de tiempo que han tenido para destruir pruebas. Sí. Sí, no había ningún riesgo inminente de entrar en prisión ni nada. Pero si no había nada que esconder. Pero bien, con la ola de calor aquí. Aquí se está fresquito. Yo tengo fotos de Ábalos con bolsas de basura. Sí. Tenemos un francotirador cerca de... No, basura. A ver, todo el mundo tenemos basura en casa, ¿no? Claro. No cuesta tanto porque sacamos basura cada día. ¿La basura? Siempre. Siempre, ¿no? Siempre. Como un buen ciudadano y un buen amo de casa, ¿no? Y al súper y todas esas cosas que me encantan. Además, yo soy de los que a mí me encanta ir al mercado, al súper, cocinar. Lo raro es que Ábalos iba tirando así con mucha fuerza de la bolsa. Debía haber caray, peso. que no sean cadáveres políticos. Bueno, igual no eran billetes y eran monedas y eso pesa mucho. Es verdad. Es una buena forma de blanquear, ¿eh? En céntimos de 1 y de 2. Bueno, calderilla, ¿eh? Estamos alucinando. Mira, a mí sí que me gustaría hacer un ejercicio ciudadano. Y es que evitemos la hipocresía. Es decir, llevamos prácticamente desde la democracia asistiendo de manera permanente y continuada a escándalos de corrupción. Con lo cual, ya después de 45 años, pues otro más. El otro día entraba en una web que explicaba los casos de corrupción. Después de llevar 15 minutos, ya no me daba más el dedo, porque eran a cientos. Sí, a cientos y cientos y cientos y cientos y cientos y cientos y cientos. Y decías, realmente hay una vocación, hay una intención de acabar con esto. O sea, esto realmente nos lo planteamos desde esta perspectiva. O sea, se quiere acabar con la corrupción porque ¿cuáles son las medidas? Porque han fallado todas, ¿eh? O sea, todas estas agencias, oficinas antifraude, todas las leyes de transparencia, o sea, toda la maquinaria, toda esta martingada barata, porque todo esto es cháchara barata, para intentar evitar precisamente este circo de putrefacción, de promiscuidad política, ha fracasado. Entonces, fíjate, la última intervención, cuando hablaba Yolanda Díaz y decía, tolerancia cero, hemos de implementar, no vale con un Congreso Federal. Y ya está. Eso es lo que es. ¿Estas van a ser las medidas? ¿Estas? ¿Pero quién pone las medidas encima de la mesa? Las medidas ya te las voy a explicar yo, cuáles son las medidas. Y son de extrema dureza. O sea, esto no va ya de tolerancia cero, no. Esto va de contundencia total. De contundencia total. Y tú has de quitar, primero, 1, aforamientos fuera. Eso es lo primero. Se han acabado los aforamientos. Este rollo que se han inventado de inmunidad, metiéndose un condón encima para que no les pase nada. 2, prisión permanente revisable. Ya una medida concreta y absolutamente, ya te diría, ejemplar. Estamos podridos por la corrupción. Y hay mucha gente de la audiencia que me ha hecho una pregunta. Daniel, ¿y el empresario que en connivencia? Mirad, generalmente no hay ningún empresario en connivencia, porque este tipo de empresas funcionan por juntas de accionistas y juntas directivas, consejos de administración, donde siempre hay pues un directivo que se pringa con estas cuestiones. Exactamente lo mismo. La ejemplaridad tiene que ser expansiva y extensiva. Es decir, la persona que se pringue, esa persona en concreto, que vaya y se pringue en este tipo de circunstancias, tenemos que estar en lo mismo, en la prisión permanente revisable. Este tipo de conductas son escandalosas. La sociedad española no tiene por qué aguantar este tipo de conductas, levantarse por la mañana con toda esta putrefacción. Y encima te viene toda esta película en plena campaña de renta, que la gente tiene que ir a pagar sus impuestos. ¿Pero con qué voluntad lo haces? ¿Pero con qué dignidad vas a decir, voy a poner el dinero para hacer qué? ¿Para mantener a toda esta banda? Sí, señor. Esta es la realidad, que esto es lo que se merece el pueblo español. Con lo cual necesitas, reitero, la tercera medida es chapar, pero chapar todas estas oficinas antifraude, agencias antifraude, todo este rollo que lo único que hacemos es gastar dinero y todos esos recursos, está clarísimo, a la UCO y a la UDEF. Y venga, y fortalecer estos tipos de instrumentos que son los que verdaderamente lo han puesto de relieve. Porque hagámoslo, vayamos al otro lado de la orilla. Vamos a la otra orilla. ¿Qué hubiera pasado si estos tíos no lo detectan?
si estos tíos no de esta... Esto siguen haciendo aquí... 40 años más. ¿Tú te lo imaginas? Y lo que no sabremos, porque yo creo que de este serial estamos en el capítulo 1, pero aún te falta el capítulo 2 y el capítulo 3. Que yo, una de las razones por las que creo que aquí no se promueven unas elecciones es porque yo creo que esto no ha terminado. No. Yo soy de los que piensa que esto es una historia, esta es una opinión personal, obviamente, donde la UCO va soltando esto por fascículos para que precisamente no haya un follón social. Y yo creo que estamos a medio camino de este peliculón. Que esto no se va a limitar a este tipo de personas y que ahí pero esto es una opinión personal. Repito, No lo es, porque ya el PNV ya parece estar implicado ya con todo esto. Así que vamos a ver. Entonces, yo creo que aquí faltan muchas cosas todavía por salir, por destaparse, y que es mucho más, entre comillas, defendible esta posición desde el gobierno. Lo vemos obviamente en los medios de comunicación, especialmente en las televisiones públicas. Eso es promiscuidad periodística, porque ahora ya tengo que hablar también, ya no de promiscuidad política, sino de promiscuidad periodística. Es la primera vez en mi vida que tengo que cambiar televisión española en determinados programas del partidismo que parece propaganda electoral. Bochornoso. Es una vergüenza. Yo no sé qué estarán pensando las personas que trabajan dentro de esa institución, que estoy absolutamente convencido que están obviamente subyugadas a una línea editorial, a una junta directiva, pero ¿dónde ha quedado el periodismo? Pero desde la verdad, desde la honradez, desde la dignidad, ¿dónde ha quedado el periodismo? ¿Dónde ha quedado esa verdad crítica y absolutamente contundente? Entonces, creo que tenemos que hacer una profunda reflexión hasta dónde está llegando el interés partidista. O sea, fijémonos hasta qué punto el interés partidista está por encima del interés general. O sea, lo ha arrasado al interés general. El interés general se ha quedado allí, en aquel rincón, tirado, que somos los que importamos un bledo, y aquí lo único que está importando es conservar las sillas, conservar los cargos y erosionar lo mínimo posible las estructuras políticas partidistas, que son las que están, entre comillas, edificando los motores de este país. Por eso estamos a la cola de todo, Isidro. Por eso. Menos. Bueno, Emilio, buenos días. Buenos días. No he llegado a No, estaba aquí. Ya es que cuando pasas por el dique de Daniel ya cuesta continuar. Pero hay que empezar la mañana con contundencia. Con contundencia. Estamos en el tráiler, de la película, imaginaros. Tú desde la parte económica, ¿cómo lo estás viendo esto? Desde la parte económica, bueno, pues un que... Un poco de thrillerismo, ¿no? Nos pensábamos que éramos un país referente en el norte de Europa y nos alejamos muy poco de una república bananera. O sea, lo que al político se le debe presuponer o al dirigente se le debe presuponer como una buena persona, una persona íntegra, moral y cabal. Obviamente cuando se crean comisiones que son parafernalias, ¿no? Porque al final, obviamente, yo puedo tener una cuenta en República Dominicana, en Belice, en Suiza, etcétera, etcétera, en múltiples paraísos fiscales que existe el secreto bancario. Y obviamente la mordida no la voy a cobrar aquí y la voy a enviar a otro país. Obviamente la cobro directamente en el país y entonces yo digo, yo soy limpio, yo pongo la mano en el fuego, yo doy la vida por este señor, ¿no? Es un buen amigo y luego, bueno, luego no lo conocen. Y luego no lo conozco. O se te planta... Este señor trabajaba aquí. Amnesia selectiva. Se te planta la ministra. No era del PP, Salto Serdán. Se te planta la ministra y dice que este señor que hace bien el juez de llevarlo a la cárcel, que ellos no lo conocen. Cuando hace 2 semanas ponía las manos en el fuego, ¿no? Esto es, como se diría en catalán, la chocolata al lloro, porque al final el sistema está integrado. O sea, había un programa muy bueno de La Sexta que hablaba de la corrupción sobre el equipo de investigación y venía a decir de que el que no era corrupto el sistema lo acababa expulsando. Y estamos viéndolo capítulo, fascículo tras fascículo, que la economía española ha funcionado así. No podemos obviar desde que, desde el punto de vista económico, esta semana ha habido una noticia que me ha puesto los pelos como escarpias, que El País, si no recuerdo mal, dijo que filtró una noticia, puso una noticia en el que la época de esplendor económico, la bonanza económica se acababa y ahora venían los recortes. Me da miedo pensar que gente joven que ha vivido la crisis inmobiliaria, ha vivido la crisis financiera, ha vivido el COVID, ha vivido y malviviendo, empiece a escuchar que es que lo que ha sido hasta ahora ha sido un entremés, ¿no? Y ahora viene lo bueno. Entonces a mí me daría... Y luego el ejemplo que han dado.
porque la gente dice, ¿para qué voy a pagar? ¿Para que se lo gasten estos Claro, en no sé qué? en lo que se lo gastan. Y es verdad, una cosa que decía nuestro presidente Sánchez, es que decía, esto es un partido limpio, nosotros no robamos. Quizás no roban, pero tiene un montón de chiringuitos, creo que son entre 4.500 y 4.800 chiringuitos que se dedican a diferentes cosas, que muchas veces no sabemos muy bien a qué se dedican, y reparten esos fondos para, teóricamente, hay un vídeo objetivos hay un leales. Muy bueno, ¿no? Hay un vídeo muy bueno de Rejón hablando de este tipo, de que cuando estás en el gobierno tienes que regar a sociedades afines con dinero, a casco porro, para que cuando no estés hagan el ruido y fastidien al que viene después. Y eso es lo que están haciendo. Lo que no puede ser es de que desaparezca el dinero o se reparte el dinero. Pero que lo paguen ellos con fondos del partido, no con Claro, fondos pero públicos. esto se malgasta dinero público. O sea, lo que no puede ser es de que tú digas, no, es que yo le doy el dinero a una asociación de inquilinos, ¿no? O, por ejemplo, una asociación tal. O que en Cataluña, ¿no? En una auditoría se detecte que se han perdido 170 millones a través de una sociedad, ¿no? Y luego esta semana ha salido la noticia de que el 70% se ha recuperado porque se habían hecho transferencias a fundaciones de partidos. Esto es, desde el punto de vista económico, es indignante. Yo, de todas maneras, viendo esto que está pasando, y vosotros también, el otro día fui a ver una cuenta al Banco de Sabadell para una empresa y me quedé bastante estupefacto de la cantidad de preguntas que me hicieron. Pero impresionante. O sea, me llegan a preguntar, ¿cuánto efectivo va a mover usted? Digo, no lo sé. No lo sabemos, si es una empresa que acaba de empezar, pequeñita, no lo sé. No, es que tenemos que tener una referencia. ¿Y a qué se dedican? Bueno, pues mira, ahí tiene usted el CENAE, tiene el epígrafe y tal, ¿no? ¿Y cuánto van a vender? Y tal, bueno, mire, pues mírese... Todo lo que podamos. Ojalá mucho. Y claro, pero después de esas preguntas vienen otras que digo, oiga, si quiere voy a otro banco. Porque es que, claro, esto parece un interrogatorio, sí. Póngame ya la luz. No, digo, estos son la agencia tributaria, no son el banco. 42 horas son lo que dedica de burocracia una empresa cada mes para poder subsistir. 42 horas, de tiempo. Cada pyme, ¿de acuerdo? Cada pyme que veis, 42 horas dedicadas a burocracia estéril, ¿de acuerdo? Donde 7 de cada 10 papeles que te piden, ellos ya los tienen. Estos son datos de un estudio que hizo PIMEC, que lo presentaron esta semana. Esto es un escándalo. Esto solo significa el nulo espíritu empresarial que tiene este país. O sea, las ganas que tienen de demoler la columna vertebral, ¿de acuerdo? Las clases medias, que son los autónomos y las pymes. Y esto hay que decirlo con esta claridad. Esto es insoportable, inasumible. 42 horas, ¿somos conscientes de lo que son 42 horas dedicadas a papeleo? Terrible. Y aportar papeles y documentación que ya la propia administración ya tiene. O sea, es paso de todo. O sea, es decir, esto no va conmigo. O sea, todas las noticias, especialmente las 3 primeras de cualquier telediario, de cualquier medio de comunicación, de lo que sea, tendríamos que estar hablando de economía y empresa, venga. Y no parar de hablar de cómo hacemos que nuestras empresas crezcan. Cómo nuestras pymes pasan a ser multinacionales, grandes empresas, las nuestras. A ver si ya esto nos queda claro de una vez, que está muy bien que me venga una empresa de fuera a incorporarse, a invertir, tal, pero acordémonos que los beneficios de esas compañías no quedan aquí. Cuando habla Donald Trump, cuando está hablando Milei, cuando están hablando los alemanes, los franceses, si todo lo que hablan es de empresa, de cómo hacemos para que nuestras empresas se fortalezcan, para que puedan pagar mejores salarios, para que haya mejor calidad, pero que no hablan de otra cosa que de empresas. Entonces, si las mayores economías del mundo, o los países que mejor funcionan, son los que mejor asentados tienen en las cuestiones empresariales. ¿Y de qué hablamos nosotros? Fijaos, de justicia ideología, social. Ideología y justicia social. Cuestiones de género. No hablamos de otra cosa. ¿Por qué? Porque el político de turno no tiene ni pajotera idea de esto. ¿Cómo va a hablarte de economía y empresa si no ha creado una nómina en su vida? Si no ha tenido una empresa en su vida. Con lo cual, ¿dónde se siente cómodo? ¿Dónde tiene su oasis? Pues hablando de la izquierda y la derecha. En Epiblas, dentro y fuera. ¿Me explico? Está hablando de cuestiones ideológicas. Que vienen unos, que vienen los otros, y mátalos. Pégales una etiqueta, a ver si ya... ¡Múñalos! Es decir, pero tú me vas a hablar de algo que tenga que ver con llenar la nevera de la gente.
con hacer que la gente pueda tener acceso a la vivienda. Porque tanto se critica, yo qué sé, te vas a Estados Unidos, renta per cápita, Florida, $75.000, que vienen a ser ya equiparado con el 75.000, con el precio de la vivienda un 40% menor que nosotros. Algo no estamos haciendo bien. O sea, nos están arrasando todos por la izquierda y la derecha, y la gente encima, porque lo encuentro con muchos comentarios. Hay personas que te dicen, pero Daniel, fíjate que estamos reduciendo el paro, pero si es que es vergonzoso. Todos los países pobres, o poco avanzados, mejor dicho, tienen niveles de desempleo la mitad de bajos que el nuestro. Argentina tiene el paro al 6%. Si el problema de Argentina nunca ha sido un problema de empleo. Eso te lo van a explicar cualquier argentino. El problema de los argentinos era mejorar los salarios. Alemania, que te está fatal, está al 3% de paro. 3%. Igual que Estados Unidos, al 3%. Igual que los rusos, al 3%. El problema es aumentar los salarios. Entonces, si tú no das estructura y capacidad a las empresas para que crezcan, para que ganen dinero, en definitiva, no podrán mejorar jamás los salarios. Pero se trata precisamente de eso. Pero de eso no se habla nada. Igual que de la vivienda. O sea, la gente hay que explicar que tiene que tener una vivienda en propiedad. No me cansaré de repetirlo. Y especialmente para las cuestiones de cuando se jubilen. Que no vengan con el rollo del alquiler, que eso es una trampa. Que se van a ver encerrados. Y dar a los chavales de entre 30 y 45 años, primer pensamiento, a ver cómo adquiere una vivienda. Con lo cual, el sistema, el nuestro, el económico y social, tiene que ir destinado a que nuestros jóvenes, y quizá no tan jóvenes, puedan acceder a una vivienda. Pero para eso necesitas hacer vivienda. Y para eso necesitas impulsar un nuevo modelo que no tiene nada que ver con lo que estamos impulsando aquí, que es un fracaso mayúsculo. Con lo cual, reitero, empresa y economía. Venga. Emilio, ¿quería decir algo, Pau, que no. levanta mano? No. Después. Ya hablaremos. No seas tímido. No. Es que estoy totalmente de acuerdo con la manifestación de Daniel. En definitiva, nos encontramos en una situación económica que no se aborda de la forma que se debiera abordar. O sea, en este país, mira, nosotros tenemos un nivel de producción con respecto a Alemania, concretamente, del 62%. ¿Eso qué quiere decir? Que producimos en una empresa que trabaja las horas que trabaja, igual que una empresa alemana, casi la mitad de lo que producen las empresas alemanas. Ellos tienen mejores salarios porque también deben vender más y de mejor calidad. Nosotros vendemos menos y de peor calidad y tenemos unos salarios que son una catástrofe. Entonces, si no mejoramos los salarios, y de eso hablaremos si podemos hablar del tema de las pensiones, podremos hablar, o de los pensionistas, lo mal que lo están pasando, pues todo eso se basa en un problema absolutamente económico. Es decir, nuestros salarios no llegan para casi nada. Pero yo tengo ya nietos que ya se están intentando incorporar en el mundo laboral y es una catástrofe. O sea, por muchas carreras que tengan y másters que tengan y lo que sea, acceden a unos salarios que no les permiten seguir viviendo. Tienen que seguir en casa de los papás. O sea, hoy un hijo se va de casa a los 40 años. Sí puede. Sí puede. Y entonces los papás tienen que seguir manteniendo con esos sueldos de miseria a esos hijos que ya consumen de una manera importante. Y si no les pueden acabar de ayudar los padres, tienen que acceder los abuelos con sus pensiones a acabar de completar los sueldos que entran en esa casa. En definitiva, creerme, una catástrofe. Hemos de cambiar un montón de cosas, Bueno, eso es lo que también se venía diciendo en otros programas, que la gente joven lo que hace es marcharse, la que tiene talento y la que tiene pues esas ganas de crecer profesionalmente, aquí no ven ningún tipo de salida y lo que hacen es coger y marcharse al extranjero. Esto es lo que estamos fomentando en este país. Sí. Es muy triste. Bueno, como estamos hablando de la corrupción a veces no solamente son las mordidas, sino todo lo que genera lo que se llevan. Es decir, empeoramos todo el sistema, la educación, la sanidad, dinero que tiene que ir invertido a otras cosas, se pierde por el camino. Y entonces pues pasan cosas que estamos jugando con la vida de las personas. O sea, no es que muerdan y no hagan lo que tienen que hacer, sino es que están perjudicando a la sociedad. Bueno, dime, Emilio, ¿dices que a medias? Sí, pero porque antes se hablaba del 3% y había riqueza. Y se construían carreteras, y se crecía, y se hacía, y se invertía, y se hablaba de la comisión del 3%. Ahora se está hablando de comisiones que no se sabe el qué, y se habla de miseria. Pero la cuestión es, ¿solo comisiones o estamos importando
votantes que cuesta mucho dinero mantenerlo. Sí, hombre, claro, el tinglado ha cambiado, obviamente, Sí, pero claro. es que no se pierde el ¿Y dinero. la Agenda 2030 no está costando dinero? Es que los jóvenes no ven comprometida su situación porque haya corrupción, porque esa corrupción se lleve una comisión. Porque antes se llevaban comisiones del 3% y había riqueza. Lo único es que el sistema está tan corrompido que al final tiene tantos tentáculos que, por ejemplo, una causa social, el dinero que se pone en esa causa social, el 70% se pierde. Se pierde. Y eso, al final, todo ese grifo abierto, no se habla de, no es una comisión. Ya. Dinero que se pierde, que se reparte amigablemente o se llevan, eso es lo que se deja de invertir en el crecimiento de la sociedad, en el crecimiento económico, cuando al final no se habla, lo hemos puesto en la mesa en diferentes ocasiones. Quiero un político en la hemeroteca en los últimos años que me hable de riqueza. Antes de la ley de la vivienda, del 2020, se hablaba, algunos partidos políticos hablaron de eliminar, ¿no?, la ocupación o penarla, ¿no? Hoy, en 2025, el jefe de la oposición, hace unos meses, hablaba ya no de eliminar la ocupación o de prohibirla, sino crear un fondo con dinero público para que al propietario que viese su vivienda ocupada, pagarle un subsidio. ¿Pero de qué mierda estamos hablando? Una especie de fogasa laboral, pero aplicado a la vivienda. Hablando? Muy bien. Si es que el problema es la ocupación, o el problema, así podríamos hablar de esas sin razones. Has dado en el siguiente tema, que es la ocupación. Vamos a esa música, vamos respirando, porque entramos en un tema que también es fruto de la corrupción, porque para tapar estos errores hemos inventado la ocupación. Estamos vulnerando los derechos de la propiedad privada y, evidentemente, la gente que ha hecho un esfuerzo por tener su casa, una casa, acaba yéndose un día al hospital y 3 vacaciones y te la ocupan. Y ahora pues vienen con el tema de que no era la morada o se inventan un contrato y dicen que son inquilinos. La cuestión es que cambiamos unos vulnerables por otros y no hablamos de esa ocupación que es delictiva, que abre pisos y encima los alquila. Vamos a hablar de la ocupación. Fijaros que la ocupación se ha convertido también en uno de los parámetros que cuando buscamos en los portales de vivienda ya encontramos viviendas ocupadas que las puedes comprar. O sea, es terrible, esto era impensable antes. De hecho, salía ayer un vídeo de una chavala que había comprado una vivienda ocupada y que fue a enfrentarse a los ocupas y le puso ahí todo el morro y decirles, oye, como en una semana no estáis fuera, traigo aquí, no sé si a los de Desocupa o a los que sea, para echaros. Y yo quiero desde aquí aplaudir a mis vecinos, a los vecinos del barrio del Raval, que el otro día echaron potes de cristal, potes de salsa de tomate en lata, echaron todo lo que pudieron encima de la cabeza de 2 individuos que intentaron abrir a la fuerza un local convertido en casa de una conocida calle del Raval durante la noche. Y la sorpresa fue que llegaron los antidisturbios al cabo de, no sé si media hora o 3/4 de hora, para echarlos. No estoy recriminando aquí en absoluto que las fuerzas del orden de Barcelona, ciudad de Barcelona, lo hiciesen mal, sino es que simplemente como no pueden ir con 3 pistolas a pegarle 4 tiros a las piernas, lo digo literalmente, a personas que están cometiendo un delito flagrante, como no pueden hacerlo y tienen que traer al abrimo, pues así nos va, ¿no? Así nos va. El Raval, que es mi barrio, un barrio con un nivel de delincuencia bestial, con un nivel de ocupación criminal bestial, tenemos que vernos con este tipo de situaciones muy, muy a menudo. Suerte que el otro día se hizo viral este vídeo. Y vuelvo a decir, felicito a los vecinos que les echaron todo lo que pudieron encima a la cabeza de esa gente, que más vale que los expulsemos nosotros de los barrios, porque si tenemos que esperar que los echen las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado que tienen las manos atadas por estos políticos corruptos, no vamos a conseguir sacárnoslos nunca de encima. El tema de que estén ocupadas las viviendas, se puedan comprar, esto no es nuevo, ¿eh? Desde hace bastante tiempo. De hecho, hay un argot que se dice es comprar con bicho dentro. Y lo que haces es comprar a un precio bastante inferior y luego ocuparte tú
de sacar al Ocupa de Sí, allí. pero yo lo que te comentaba es que en el filtro de búsqueda de los portales ya tienes hace tiempo la ocupación y te llama mucho la hay gente atención. especializada. Te llama mucho la atención, pero vivienda no visitable. Es impresionante. Sí, que no se puede visitar porque hay... Yo creo que, Daniel, cuando debatimos las cosas, igual que hablamos de la inmigración, hablamos de la ocupación, no podemos generalizar, porque entonces la gente que defiende lo vulnerable, que evidentemente pues gente que necesita una vivienda, parece que todos sean vulnerables. No todo el mundo que ocupa es vulnerable. Hay mucha gente que ocupa que es delincuente. Tenemos muchos pisos que son patera de tráfico de drogas y esa gente no es vulnerable. Esta gente está facturando encima con una actividad ilícita, totalmente ilícita. Entonces, eso es otro tipo de ocupación. Y gente Entonces, que no creo quiere que cuando trabajar. hablamos de un tema tenemos que dividir las diferentes categorías del problema, porque si no, pues vienen los buenistas y en base a la vulnerabilidad, a hacer las cosas bien, ayudar al prójimo y tal, metemos en el saco a los delincuentes y a los que realmente están vulnerando los derechos de los demás, que además es el trabajo de la gente. Isidre, aquí tenemos un turismo directamente que vienen a ocupar casas. Esto no es broma, ¿eh? O sea, yo estoy en una zona próxima a San Cugat, la Floresta, y ahí hay muchísimas casas también ocupadas y hay mucha gente joven extranjera que viene a ocupar viviendas, porque como en España no pasa nada, y eso es una realidad. Cierto. Sí, sí. ¿Me permites? Sí, por favor. Pues tú hablas de buenismo y yo hablo de malismo. O sea, ¿qué quiere decir que hay vulnerables y categorías? O sea, el que ocupa una vivienda ocupa una cosa que no es suya. Y la ley tiene que actuar contundentemente. Y se acabó. Y ahí no hay ni vulnerables ni no vulnerables. Si hay vulnerables, que lo resuelva el gobierno. Pero lo tengo que resolver yo, lo tiene que resolver mi vecina. No estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo. Ni que tenga una casa, ni que tenga 236 casas. O sea, no, la ley no tiene que permitir que una persona entre y te quite una cosa que es tuya. ¿Pero dónde se ha visto eso? Y encima pagar los suministros. Pero chicos, esto se ha visto durante años y años y siendo el pesado del socialismo. Es decir, la propiedad privada tiene una pues que se vayan a su casa, que es el uso social de la propiedad. Si no hay un uso social de la propiedad no tiene que ser tuya. Esto lo repiten una y otra vez. ¿Y es lícito? Pues estamos en el siglo XXI. Chicos, acabo, un segundo. Durante décadas. Lo repiten durante décadas. Llega un punto que la sociedad empieza a callar porque dice, bueno, es que tiene una segunda vivienda, pero como llevan años metiéndole en la cabeza que tiene que haber un uso social de la propiedad, pues bueno, pero que ya lo sé, pero el problema es que llevan repitiéndolo tantísimo tiempo que la gente llega a un punto, pero que la gente llega a un punto que claudica, porque se sienten hasta mal de decir, claro, pero son vulnerables, y el problema es esta ideología que ha carcomido el cerebro de la gente. Y hay que decir que la propiedad privada es sagrada, es un derecho fundamental y es inviolable. Da igual el uso social, da absolutamente igual. El uso social quiere decir que si tiene que pasar una autopista para ir a un hospital, tienen que expropiarte un trozo de campo. Eso se entiende, lo entiende todo el mundo. Pero que el uso social de la propiedad sea para que unos mangantes se metan en tu casa, eso no lo es. Para que unas personas que no tienen casa se metan en tu casa, eso no lo es. Porque para eso está el Estado. El Estado está para cubrir las necesidades básicas de la gente. No para que tú tengas que hacer las veces de ministerio social. Es que no tiene ningún puñetero sentido esto. Bueno, el Estado últimamente no está precisamente para estas cosas, está por otras cosas. Pues entonces derroquemos el Estado, así de claro. La ocupación en sí, como se vive en España, lo que sucede en España es una flagrante dejación de las obligaciones que tiene el sector público. Es increíble. O sea, lo que no puede pasar es de que por una causa sobrevenida el Estado no ayude cuando tiene que ayudar. O sea, cuando hablan de vulnerables, el 80%, el 90% no son vulnerables. Pero si la situación llega a tal absurdo de que una señora mayor en una población salió en prensa, en televisión hace un par de semanas, un alquiler de 800 euros que pagaba religiosamente, tiene un problema porque, claro, el propietario le dice que no quiere renovar, que va a pasar a valer 1.500 euros y la pobre señora con una pensión ganada, trabajando toda su vida, no puede pagar ese alquiler, que viene a colación de lo que comentaba Daniel también. Pero las personas que no tienen, tú quieres pagar, pero la situación es tan perversa que al final las personas que también quieren pagar se ven en la situación
en que no pueden pagar. ¿Y eso por qué es? Porque el propietario, obviamente, ante tal indefensión de que el sector público le traspasa un mono que no es suyo, ¿qué hace? Sube el precio. Sube el precio, pone más requisitos, etcétera. Y hay personas vulnerables en verdad que el sector público las deja de la mano de Dios. Todas. Yo me gustaría haceros una pregunta, por eso me dirigía a Daniel y a los que sois abogados. ¿Cómo hemos llegado a esto? Es decir, la propiedad privada es sagrada, Ramón, ¿no? Sagradísima. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado? ¿Qué han hecho el gobierno para crear una ley donde lo que nosotros pagamos con nuestro trabajo, porque si dejas de pagar la hipoteca te echan, si dejas de pagar el alquiler te echan, a ser que te conviertas en un que ocupa? ¿Cómo llegamos a esto? Te lo voy a responder con una claridad meridiana, además. Mira, tú cuando pones a un monigote, pero un monigote, a dirigir la vivienda y no tiene ni repajotera idea y comienza a hacer cosas que no tiene que hacer, o sea, tú aquí no has llegado por una política activa. Tú aquí has llegado porque no has hecho absolutamente nada. Nada. Es decir, hace prácticamente 25 años, creo que llevé el primer caso de moving inmobiliario que hubo en Barcelona, en el distrito de Ciutat Bella, el primero que había. Yo ahí monté un escándalo público, más me acuerdo que fue en TV3, diciendo, aquí como no nos pongamos las pilas, habrá un pollo con el tema de la vivienda, aquí nos tenemos que poner, pero como locos, pero locos perdidos, a hacer vivienda y especialmente vivienda social. Para las personas que hoy tienen unos 45 o 50 años, ¿qué pasará de aquí 20, 30 años? Claro, ya ha pasado este tiempo. Ahora nos encontramos precisamente con esa realidad. ¿Qué ha ocurrido? Punto número 1. Nos comparamos con los países de nuestro entorno. Entre el 15 y el 20% de vivienda social. España. El 2. No llegas. 1,9. 1,9, 1,8. 2% es igual. Ya te sumo el 2%. Entonces dices, ¿pero qué habéis hecho? Yo te lo voy a explicar lo que han hecho. Hace prácticamente una década, la señora Colau en Barcelona se inventa una norma que ellos pensaban que iba a ser la panacea. Es cuando no tienes ni puta idea, pero ni puta idea de nada. ¿Me explico? Cuando dices 30% de las nuevas promociones. La afectación a las nuevas promociones le casca un 30%. Y tú dices, ¿pero eso? Pero tú no te has dado cuenta que eso es una animalada, que no va a construir nadie, ¿eh? Que te vas a cargar el sector inmobiliario de la ciudad de Barcelona porque nadie va a construir. No, hombre, no. Esto es un modelo súper guay. Esto es un modelo súper happy. Ya verás tú lo bien que nos va. Ha destrozado el parque inmobiliario. Es no tener ni puta idea cómo van las reglas del juego en materia de construcción. Te has alejado por completo de los que hacen vivienda, que son los promotores. Pero claro, como estos pájaros os habéis etiquetado como el mal a combatir, como son los malos de la película, los especuladores. O sea, los que hacen vivienda son los especuladores. Madre de Dios, por el amor hermoso. Espera un segundo. Entonces, cuando tú vas implementando normas, vas poniendo trabas, te pones 20 meses para que te den una licencia de obras. 20 meses. Encima permites la ocupación. Porque esto es un atentado al derecho a la propiedad. Esto es una vergüenza, no en mayúsculas, superior. Entonces, lógicamente, cuando tú prefabricas todas este tipo de normativas, de instrumentos, que no haces más que reventar la construcción de vivienda, pues lógicamente te encuentras con un escenario como tienes a día de hoy. Pero espera, que esto se agrava. Encima ahora tienes, desde el Ayuntamiento de Barcelona, que dice, voy a prohibir los pisos turísticos, porque esto va a pasar a residencial. Bueno, yo sinceramente, yo creo que hemos perdido el norte. O sea, tú con tu piso, mientras la comunidad de vecinos esté completamente de acuerdo y tú no armes ningún follón, yo le podré dar el destino que quiera a mi piso, ¿verdad? En España no. Pero esto, me gustaría añadir algo respecto al problema que tenemos, aparte de todo lo que está comentando Daniel, es los procedimientos judiciales que hay. Por ejemplo, si vas por la vía civil, un procedimiento de desahucio se puede alargar años, años y años. Y cuando has sacado a uno, a lo mejor le ha dado relevo y ya ha entrado otro. Sí. Tienes que demandar a los ignorados ocupantes. Y por el tema, si vas por la vía penal, nos encontramos que la mayoría son delitos leves, lo que era antes un juicio de faltas. ¿Y qué pasa? Pues que no pasa absolutamente nada. Y respecto al tema de lo que comentaba primero Daniel, del moving inmobiliario, esto era otra cosa. ¿Os acordáis antes que había estos contratos de renta antigua? Que claro, lo que querían hacer los propietarios, algunos sí que con fines muy especulativos, y esto lo sabes tú bien, era gente que lleva toda la vida viviendo, de impedir que hicieran el pago como fuera. Y esto está tipificado en el Código Penal y estoy totalmente de acuerdo con este tipo de actuaciones. Pero las ocupaciones como tal,
El problema, los procedimientos civiles no sirven, son largos, burocráticos y a veces cuando echas a uno ya tienes a otro metido. Y el tema penal es que no hay una condena suficientemente grave como para que sea un incentivo a la gente no a delinquir. No pasa nada. Digámosle a la gente las cosas como son. Para resolver el tema de la ocupación lo haces al momento, no tiene que pasar por el juzgado, porque en el momento que tú entres en el juzgado, date por muerto. Muy bien. Ya sabes que te vas a tirar, con lo cual esto es un tema policial. No hace falta ni que traigan las escrituras, porque el propio agente de policía, cuando tú llegues allí, venga, ¿cómo te llamas? DNI. Este piso es tuyo, lo han ocupado, ¿hay algún contrato? No, espera. 24 horas estamos ahí. Ya está, se has acabado con el tema de la ocupación. Esto es voluntad política. Punto y final. No hay más relato con el tema de la ocupación, es voluntad política. Lo que pasa es que, para camuflar el fracaso de las políticas públicas, porque esto es la responsabilidad de los partidos políticos de lo público, el fracaso, pero que ha sido en mayúsculas, ¿qué has hecho? Te has inventado un enemigo, los pisos turísticos, el propietario, el promotor, estos son los malos de la película. Claro. Nosotros explicamos eso, la borregada ya se lo creerá, ¿me explico? Y a tragar con los temas de la ocupación que has dejado con una inseguridad jurídica a la gente que le han ocupado su casa. Esto lo hemos vivido en el despacho, particulares. Esto de que los fondos WID, además te dicen, no, solo ocupamos casas de fondos. Eso no es verdad. Pero qué vergüenza, una vergüenza, pero espera. Para resolver el tema de la vivienda no lo haremos antes de 10 años y nos ponemos las pilas y nos ponemos a pleno rendimiento. Antes de 10 años es imposible. Por una razón, porque como máximo vas a poder construir 160.000 viviendas, pero a pleno rendimiento, porque no tienes ni más mano de obra, no tienes más ingenieros, no tienes más cementeras, no tienes más soldadores. O sea, 160.000 a pleno rendimiento. Tú necesitas un parque inmobiliario mínimo de 2 millones de vivienda para poder hacer frente a tu necesidad. Y de esos 2 millones, 1 millón tiene que ser vivienda social para la gente vulnerable, especialmente pensionistas, personas discapacitadas, madres monoparentales, ¿de acuerdo? Pero 10 años, con lo cual a corto plazo esto no lo vas a poder resolver. Y esto hay que explicarlo con esa claridad. Entonces esto no va de cogerle a los pisos turísticos y decir me los cargo, me los cepillo. Además, que te generan empleo, generan riqueza, pagan tasa turística. Es decir, vuelves otra vez de nuevo, ante tu incompetencia, a matar el espíritu empresarial. Pero ¿quién va a querer al final hacer nada en la ciudad de Barcelona? Nadie. Si todos son trabas, todos son problemas, todo es burocracia. Todo es me alejo de la realidad, me alejo de lo que me llena la nevera, que la gente a ver si lo entiende. ¿Cómo se cree la gente que se pagan las cosas? Y luego tienes una realidad, que es muy divertido explicarlo, porque aún te encuentras gente en la red que dice que vamos bien. Dice, mira, 13 millones de españoles, 13 millones, 13, que es casi el 27%, es decir, prácticamente un tercio de la población, están en el umbral de la pobreza. Prácticamente más de la mitad de los españoles no llega a final de mes. No llega a final de mes. Lideras el paro. Somos el único país de la Unión Europea que aún tiene los 2 dígitos en desempleo. Tienes una pobreza infantil, que es pobreza infantil, que es podium en la Unión Europea. Y aún tenéis la vergüenza, pero la vergüenza de decir que vamos bien. Pero si vamos fatal, si vamos peor, que peor no se puede ir. Y aún hay gente, porque claro, esto es la industria política, todo ese relato que interesa por parte de los que gobiernan, de explicarte una película para no dormir, que yo no sé quién se la cree, con los problemas que tienes de vivienda. Porque hay unos problemones de vivienda, de acceso a la vivienda. Siempre le digo lo mismo a la gente. Hay 2 cosas, tu salario y el acceso a la vivienda. Y eso son cuestiones esenciales para que puedas vivir y puedas prosperar. Sin eso, tú no puedes hacer nada. ¿Por qué crees que estamos con una natalidad por los suelos? De las peores natalidades de toda la Unión Europea. Porque no tienes vivienda. Claro. Si no puedo tener un hogar, ¿cómo voy a tener un hijo? Pues es que esto es de sentido común. ¿No? Pero a ver si la gente ya relaciona de una vez tu caída brutal de demografía con el tema de la vivienda. Como has fracasado con el tema principal, que era el acceso a la vivienda, pero ¿cómo están los precios en Barcelona, Madrid o en cualquier...? Es inasumible. Precio medio de alquiler, te vas a cualquier portal inmobiliario, estás por encima de los 1.200 euros. 1.200, sí. Sí. Ponle luz, agua y gas. ¿Pero qué estás pagando? ¿El 100% de tu salario para pagar un alquiler? Pues esto es hacer imposible. Vas a expulsar a toda la gente, a todos los autóctonos, a todos los de su tierra, los vas a expulsar porque no lo van a poder pagar. O si no, tienes que vivir 10 ahí. Por eso estoy hablando de que para resolver esto, y esta es la conclusión final, si nos ponemos a hablar, si este país se pone a hablar de economía y de empresa, nosotros en 10 años lideramos las economías de la Unión Europea. El problema no es dónde estás, sino dónde deberías estar con lo que tienes.
Yo, chicos, el problema lo veo en el tipo de gente. Es decir, la política la tenemos exclusivamente llena de personas que vienen del tejido asociativo. Es decir, personas que están acostumbradas a recibir un sueldo que proviene de una subvención. Entonces, estas personas nunca van a saber asesorar a nadie de nada, ni van a saber administrar nada de forma correcta. Que hemos tenido en Barcelona personas que han venido del tejido asociativo, del tejido reivindicativo, cobrando una subvención, y que han venido a Barcelona, estoy hablando precisamente de la señora Ada Colau y de toda su gente de En Comú, que al final lo que han generado es la gentrificación más bestia que ha sufrido esta ciudad en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Ellos venían, de hecho, diciendo que iban a combatir la gentrificación, y lo que han conseguido ha sido que el centro de Barcelona, que era más o menos clase media y tal, ahora sea ya no solo clase alta, altísima, sino puros expats que viven en el centro de la Champla, porque ya es, digamos, de cómo ahora se puede transitar, como ahora ya es puro barrio de lujo, con la calle Girona o con la calle Conseguidasen convertidos en Pedralbes, pues ya son calles en las que solo puede vivir personas pues de ultra lujo. Lo mismo ha pasado, pero al revés, con el Raval, con mi barrio, un barrio que era popular, pero que, bueno, más o menos pues podías transitar ahí. Yo me acuerdo cuando la primera vez que empecé a ver los problemas, digamos, de drogodependencia fuerte, hasta el otro día que a plena luz del sol me encontré a una persona tirada con la pierna necrosada, ¿vale? Yo es la primera vez que me encuentro una cosa tan heavy, y me encuentro personas desmayadas en la calle en mi barrio cada semana, ¿vale? Entonces no es, pero ya ver a una persona con un corte en la pierna necrosado ya es una cosa bestial. El nivel de miseria al que nos evoca o nos aboca este tipo de gente que no han trabajado nunca en la economía real es terrible. Tan terrible que yo prohibiría por ley que una persona que en su vida ha recibido un sueldo privado pueda tocar nada de poder. Es imposible. Es imposible que estas personas nos puedan llevar absolutamente a nada. Pero básicamente porque estas personas no saben de lo que va la economía real y piensan que todo tiene que ir subvencionado, como han vivido ellos toda su puñetera vida. Entonces es imposible que estas personas podamos darle ninguna gota de poder, ni ahora ni en el futuro. Estas personas lo único que han causado en este país es miseria, y como las sigamos perpetrando en el poder, vamos a acabar como Cuba. Recordar que en Cuba, ahora mismo, contratar una tarifa de Internet cuesta $25, cuando el sueldo medio de un cubano es de $16. La juventud ahora mismo está en pie de guerra porque los estudiantes no cobran absolutamente nada y no pueden tener acceso a Internet. Ha sido una medida encubierta del gobierno para que los jóvenes no se rebelen, ¿no? Para que no tengan acceso a Internet y no puedan pues ver lo que hay fuera, ¿no? O sea que mucho cuidado con que esta gente nos siga gobernando, porque esta gente son el principio de una dictadura comunista. Pero además, aunque pagues, el servicio de Internet no funciona tampoco. Quiero decir que bueno, pero es igual que tampoco llegará. Pero una pregunta, aquí pagamos un Ministerio de Infraestructuras, sí, ¿verdad? Con el señor Óscar Puente a la cabeza, un señor que se está creando cuentas paralelas de Twitter para alabar su gestión, la cosa más patética que yo he visto en mi vida. Pues este señor está al frente de un ministerio que no ya da problemas en lo que son las cercanías, que en Cataluña siempre ha ido fatal, ¿no? Y siempre nos hemos culpado los unos a los otros en lugar de poner soluciones. No, si es que ahora resulta que el servicio de alta velocidad con Andalucía ha generado parones por fallos en la catenaria, pero que ya es, vamos, lo más normal del mundo el fallo en la catenaria. Por cierto, que el regulador americano de energía ya ha dicho que con los estudios que ha hecho es culpa de Red Eléctrica el apagón que sufrimos aquí. Mientras aquí aún seguimos buscando cuáles eran las personas que llevaron a cabo el sabotaje, porque según Óscar Puente y compañía eran harán una fanáticos, comisión y ya está. No, para investigar. Comisión, claro. Yo creo que ya es hora de que la gente hora de que la gente se dé cuenta de que aquí tenemos un gobierno corrupto al estilo de las narcodictaduras socialistas americanas, que llevamos mucho tiempo con esto, que ya hemos visto que han desviado fondos a Armenia, otros fondos se han ido para la República Dominicana, y que esto ya es una mafia total y absoluta, ya no solo por el tema de la pasta, sino por también la corrupción moral. Bueno, quería dar claro una serie de cosas. ¿Queréis hacer un poquito de media parte? ¿Os parece un segundito? Sí. Daniel, ¿le parece bien a usted? Ya sabes que a pesar de todo lo que nos pasa, la vida es maravillosa. ¿Verdad que sí? Ya está. Un poquito de café. Bueno, pues vamos a poner El Padrino mientras me pesáis el anillo, porque aquí mando yo. Y el señor Cospuente decía que el tren en estos momentos estaba gozando la mejor época que había vivido. Sí, pero ahora está escondido, ¿eh? No ha dado la cara ahora. Que le diga todo lo que está pasando. Está de baja de paternidad, ¿no? Esta gente que ha pasado la noche antes de ayer tirados en la alta velocidad,
pues que venga el señor Rocas Puente a buscarlos y les explique que el tren está viviendo el mejor momento. Y esta canción se la dedico a él.
Bueno, pues seguimos en el 106.9 de la FM, en RC, en la Hora Vikinga, la segunda parte de la Hora Vikinga, y esta música siempre a mí me da coraje. Nada, cuidadle un poquito más de música porque quiero que se enteren de ciertas cosas. Hemos estado hablando de la corrupción al programa, hemos empezado de una manera especial, pero mientras vemos que actitudes de todo tipo ante la corrupción y nos hacemos ciertas preguntas que a dónde vamos a llegar, ¿no? O sea, ¿habrá moción de censura? ¿Qué habrá? Porque todos están callando y debe ser un intercambio de cromos, porque la oposición también tiene que callar porque en su día también hizo lo que hizo, ¿no? Entonces, mientras intentan callar a la justicia, porque todo aquello que se pone por medio a sus planes, pues lo intentan eliminar, porque no soportan que se les investigue, ni que les acusen. Y maldita hemeroteca, como decíamos antes, ¿no? Les recuerda lo que dicen hoy, lo que dijeron mañana, lo que dirán mañana, las cantidades de contradicciones que en un momento dado dijeron para quedar bien y luego dicen otra cosa, y eso queda grabado. Entonces todo esto no sienta muy bien y arremeten contra todo lo que se puede. Mientras tanto no sabemos si son magos o son trileros, porque por un lado mueven las palabras, mueven las partidas y hacen desaparecer ciertas pruebas, hacen desaparecer argumentos, y no sabemos si son magos también, porque la verdad, los juegos de mesa los dominan a la perfección. Pero bueno, vemos que día a día nos sorprenden con muchas cosas, y entre unos y los otros, y cuando hablamos de los unos no hablamos de Atila, hablamos los otros que están al otro lado, que callan, porque ¿por qué callarán? Nos tendríamos que preguntar por qué esa oposición calla tanto, ¿no? Porque tendría que estar ya dando brincos y reclamando ciertas cosas, como lo que reclamamos nosotros. Yo casi que reclamaría la disolución de las Cortes, porque para lo que sirven, señores, están todos, como diríamos aquí, emmardats. Están todos emmardats. Bueno, yo no sé si al final cantarán o no cantarán. De momento Koldo, Santos Cerdán y Ábalos y especialmente Aldama ya han empezado a cantar, han empezado las traiciones, han empezado las cabezas de turco y no sabemos cómo va a acabar esto. ¿Alguien de aquí se imagina cómo va a acabar esto? Yo creo que deberían, como la Rosario de la Aurora. Con ¿no? bastantes más implicados. Con bastante más implicados. Y como decía Daniel antes, esto acaba de empezar. Lo importante es saber si nuestro amigo Pedrito puede estar... Sí. Vale, ya me he anticipado algo. No, es que nunca me dejáis acabar. Entonces claro. os pondré en la pizarra. No interrumpir a Isidro. ¿Qué os parece? No nos des la palabra. Pues yo no la he dado. Se la ha tomado. Oye, que usted pregunta. No me hagáis que haga de Pedro Sánchez. Has dicho. No. ¿Vosotros cómo pensáis que va? Sí, claro. Usted pregunta. No están. Sí, pregunto, pero déjame seguir que es una pregunta figurativa. Porque claro, esto es como la señora von der Leyen, que también me asusta su actitud, porque dice que la libertad de expresión es como un virus y la censura es la vacuna. ¿Qué dices? No lo ha oído usted, ¿eh? ¿Lo habéis oído, no? Sí. A mí me parece espantoso que digan que la libertad de expresión es como un virus y que la censura... Ostras, digo, pues mira, señora von der Leyen, usted es como un cáncer y habría que extirparla. ¿Qué dice? Qué duro. ¿Has preguntado cómo va a acabar esto? Sí. Déjame que te lo diga. Por favor. Mira, va a acabar en lo de siempre, en haciendo a los ciudadanos, a la gente más pobre. ¿De acuerdo? Con más nivel de abstención y con más nivel de desafección respecto a la vida política. Vamos a retroceder al año 2008, la mega crisis que hubo, que cayó todo, se partió todo, cayeron bancos, ahí cayeron constructoras, ahí batimos todos los récords en precariedad, en desempleo, en desahucios. Aquello fue impresionante en mayúsculas. ¿Me podéis contestar qué cambió? Nada. No cambió nada. Nada. Pero cuando digo nada, a peor. No tan solo no cambió, sino que comenzamos encima a incrementar el gasto que es el gasto superfluo. No es gasto estructural que dices, mira, me pongo a hacer carreteras, inversiones, que al fin y al cabo todo eso repercute en el interés general y nos va a permitir, en gasto absolutamente sobre la industria política, que la hemos ultramasificado, igual que el tema funcionarial. Ya tenemos más funcionarios que autónomos. Tú imagínate cómo vamos a acabar. Con esta historia será más de lo mismo. Será más de lo mismo. No es nuevo, esta historia no es nueva. No. Llevamos 45 años asistiendo a este tipo de espectáculos absolutamente vergonzosos, porque esto nos tendría que avergonzar, pero que cada día, la realidad al final, yo lo que quiero transmitirle a la gente, que el cambio tiene que ser desde abajo. El cambio solo puede venir desde abajo y con unas ideas muy claras. Y que además que los que están en el gobierno tienen un aparato mediático
que es ultrapoderoso, con miles de personas que no les interesa que nadie cambie. Pero somos más, Isidro, los que queremos el cambio. Somos más, Isidro, los que no creemos en las izquierdas y derechas. Somos más los que creemos en las políticas de esfuerzo. Somos más los que creemos en la propiedad privada. Somos más los que creemos que podemos dejarle un pequeño patrimonio a nuestros hijos sin que el Estado nos martirice. Somos más los que queremos tener un país seguro. Somos más los que pensamos que si viene un inmigrante a robar y a hacer daño a nuestra gente, lo podamos expulsar. Es decir, somos muchos más, ¿de acuerdo?, en los que creemos en el estado del bienestar. Y somos más los que ya superamos las ideologías estos relatos políticos de izquierdas y derechas que no nos conduce absolutamente a nada. La gente lo que quiere son soluciones. Punto y final. Y sobre todo soluciones para sus problemas estructurales. Uno es llenar la nevera, es la vivienda, y luego los salarios dignos. Salarios dignos o pensiones dignas. Y luego la felicidad ya me la montaré yo. No te preocupes. Y ya haremos que la sanidad funcione, que la justicia funcione. Pero tú tienes que dar soluciones, que es lo que no das. Y para eso necesitas poner a gente que sepa en los centros de mando y comenzar a hablar de activismo empresarial. La gente tiene que entender que no hemos de hablar tanto del empresario, no. La empresa, el tejido productivo, los autónomos y las pymes, les hemos de poner todo el ojo de Sauron tiene que ir dirigido ahí, toda la energía, todo el canal dirigido a que esta gente se nos haga grandes. Cuanto más grande se nos haga el tejido productivo, más capacidad tendremos de pagar mejores pensiones, una mejor sanidad, pero también hace falta una mejor gestión de lo público. Hemos de desafectar cuanto menos un 50% la industria política porque no la puedes pagar, no la puedes soportar. Hemos de desafectar el interés partidista de los medios públicos de comunicación. Hemos de hacer tantas cosas que necesitamos imperiosamente una remodelación completa de arriba a abajo. Esto es lo que quiere el pueblo, porque es lo que necesita el país. Pero repito, tenemos un gravísimo problema con el liderazgo. Necesitas personas que superen esas viejas tradiciones, nos pongamos a hablar de economía, nos pongamos a hablar de empresa y nos pongamos a hablar de lo que verdaderamente importa en este país, que es vivienda y mejorar salarios. Bueno, esas son las soluciones. Pero cuando usted decía, vamos a echar atrás, me imaginaba que cuando echamos atrás, todas las personas que he nombrado antes, como Koldo, Santos Cerdán, Ábalos, que no acabe ninguno de ellos como Rita Barberá, con el caso de la Gürtel, que empezaron a desaparecer jueces y gente implicada. Entonces esperemos que esto se resuelva con claridad. Y pínchame un vídeo porque vamos a saber un poquito más de nuestros políticos. Estos son los sueldos de nuestros políticos. Venga, vamos a enfadarnos un poquito. O bueno, igual así entendemos por qué hay tantos casos de corrupción. Y es que debe ser que los pobrecillos no llegan a final de mes. Feijóo, 76.000 euros al año. Al mes, 5.400 brutos. Pedro Sánchez, 107.000 euros anuales. Al mes, 7.700. Santiago Abascal, 57.700 euros al año, que son 4.100 brutos al mes. Gabriel Rufián, 135.000 euros al año. Al mes, 9.000 y pico. Irene Montero, 135.000 euros al año. Lo mismo que Rufián. Y es que claro, ella es eurodiputada. María Jesús Montero, 112.000 euros, igual que Yolanda Díaz. Telita, cobrando este dineral y aún así llevándose mordidas, mientras España se va a pique. Bueno, pues este vídeo hemos puesto porque nuestra amiga Marta va a colaborar con el programa de los vikingos a partir de ahora. Hace unos vídeos fenomenales en Instagram que ilustrarán algunos de los temas que iremos hablando. Y hoy, hablando de la corrupción, pues decía, pues ostras, con lo que cobran hace falta que peguen mordidas. Yo os voy a decir una cosa, yo creo que cobran poco. Yo les pagaría mucho más, pero que hagan funcionar el país. Y eso sí, cuando lo hacen mal empezamos a restar y nos quedan a deber. Yo ahora voy a tocar las narices. El salario del presidente es bajo e incita a la corrupción. Lo que es inconcebible que personas, ministros, jefes de partidos políticos cobren más que el presidente. Eso es inviable como sociedad. Eso pasa con médicos, jueces... No puede ser, no puede ser. Hay desorganización no puede ser de que unas señoras... No puede ser de que unas señoras, en este caso, que salían las últimas, cobren más que un presidente, no puede más que un señor de jefe, ¿no? De Esquerra Republicana en el sí, gobierno, llama la atención cobre más que el presidente. Perdona, hay que comerciales de algunas compañías porque superan estos sueldos también. Si no, eres y tanto, un buen comercial, claro. Un CEO, Que es que no es creíble que un presidente del gobierno, porque es que la mitad de estas personas que se están llevando 125.000, 130.000 euros no han trabajado en la empresa privada en su vida. Los sacas de este salario y ¿qué estarían en la mendicidad? ¿Qué pueden aportar? O sea, yo creo que el presidente del gobierno cobra poco. Luego de las dietas. Aparte.
aparte. ¿Tú has visto lo que cobra un eurodiputado? Sí, 12.000 euros al mes. Más. Sí. Más. Bueno. Claro, van cobrando cada vez que firman. Claro, pero los viajes sin presentar ni un gasto, viajes o no viajes, otros 6.000. Son 12.000, pero claro, es mucho dinero. Parlamentario europeo, 12.000 euros al mes más dietas. Es mucho dinero, señores. Una señora que salta de red eléctrica, si no recuerdo mal, o del Ministerio de Industria, si no recuerdo mal, a un organismo de la Unión Europea, se lleva casi 250.000, 300.000 euros al año. Sí, sí. Eso es que, claro, no puede ser de que un presidente del gobierno cobre tampoco. Pero la perversión acaba diciendo de que en el propio Congreso de los Diputados la gente que vive en Madrid cobra ayudas para la vivienda. Dices, a ver, ¿me lo pueden volver a explicar eso? Sí, los que viven en Madrid, en su casa, están cobrando una ayuda que la está pagando usted y yo. Y el bar del Congreso de los Diputados, un bocata de jamón cuesta 3 euros, 2 euros. Porque, claro, pobrecitos no pueden No, y un vivir. café de 60 céntimos, una cosa de esas, ¿no? Por Y eso, hay pobrecito cuando que no come hasta las 5, que no ha comido, ¿eh? Y creo que también es importante. Claro. Pues hablando de políticos, vamos a venirnos un poquito a nuestra ciudad, vamos a venirnos a Barcelona a comentar algunas cosas. Ole. Y antes de venirnos a Barcelona, Nacho, y súbeme esa música, quiero felicitar a todos los que se desplazaron desde Valencia a Madrid para reivindicar los derechos de los afectados de la Dana, por la verdad, por una lista de afectados real, que no acaba de ver una lista oficial. Y saludamos a Yolanda, saludamos a Mary, saludamos a Carlos, a todos los que habéis ido allí, que no habéis huido de la politización. No pudimos estar con vosotros en esta ocasión, pero desde aquí ya sabéis que os echamos una mano y estoy muy contento y desde los vikingos os mandamos un fuerte abrazo porque al final fuisteis un montón de gente, me tenéis que dar las cifras finales, pero bueno, ver delante del Congreso vuestras pancartas y lo que dijisteis, y yo creo que es un éxito para la democracia. Y bueno, hay que seguir remando, como siempre dice Daniel, y en el barco vikingo siempre tendréis un sitio y nosotros os haremos sitio porque formamos parte de una familia, la familia que forma el país y que todos estamos en el mismo barco. El Estado de Derecho se está yendo a pique y si no ponemos todos de nuestra parte lo vamos a pasar bastante mal. Daniel. Sí, yo simplemente para hacer la pincelada, que me parece de una hipocresía bestial. Yo considero que el presidente del gobierno, ese sueldo, incluso el de la oposición, con la responsabilidad tan bestial que tienen, cobren una auténtica miseria. La pregunta es, vete a cualquier empresa privada, mandos intermedios de cualquier multinacional, están muy por encima de estos sueldos, con una infimísima parte de responsabilidad comparado con la que puede llegar a tener el presidente del gobierno, un ministro, etcétera, etcétera. Con lo cual, muchísimos menos políticos, pero muchísimo mejor pagados y que respondan a una realidad en cuanto a la responsabilidad que tienen. Entonces, ¿cómo no nos veremos abocados? Es que es lo que está diciendo aquí precisamente el profesor Vizuete. Incita a hacer cosas raras, incita a posibles temas de corrupción, incita a tantísimas cosas el hecho de que haya esta promiscuidad también y tanta demagogia barata, que es lo que es demagogia barata, lo que está ocurriendo. El problema no es los 4... sino son los miles y miles y miles y miles de puestos que directamente o indirectamente están conectados con la industria política que este país no puede gobernar. La teta nuestra, hoy por hoy, no da para mantener a toda esta cantidad infinita, ¿de acuerdo?, de personas que están sujetas, que no son productivas, que no generan absolutamente nada y que no hacen más que tu globo, el globo que se llama economía, lo tengas atrapado y que cada día lo tengas más deprimido. El globo cada día está más bajo y por eso la gente es tan pobre y más pobre cada día, Isidro. Bueno, pues pasa que en las empresas privadas los altos directivos son eficaces y lo que tenemos en este país son políticos que no son eficaces. Y como os decía, el 6 de noviembre el barco vikingo partió en una singladura y ahora está volviendo y vamos a empezar a hablar cada día más de nuestra ciudad y de lo que nos rodea, porque como decías tú el otro día, lo que tenemos que empezar a hablar cuando hablamos de cambio es nuestro entorno, lo que depende más de nosotros, lo más cercano. Y hablando de lo más cercano, Ramón, pues en el branch electrónico en esta ciudad pasan cosas que no deberían pasar y las actitudes de las autoridades no son las que deberían ser. Sí, es bastante curioso esto. Yo no estuve en esta ocasión ni en el branch ni en el Afterlife, que es otro festival de la música electrónica, pero sí tuve a Paul, que es uno de mis mejores amigos, estuvo ahí y me contó, me dice, oye, ¿vas a hablar hoy del tema? Sí, Paul, vamos a hablar del tema.
Y es que, pues bueno, llegado un momento determinado, alguien tira spray pimienta para aprovechar el caos para robar o para disimular el robo que acaba de cometer. Entonces ya tenemos dentro de los propios festivales, que es uno de los reclamos turísticos más importantes de este país. Si uno se pasea por cualquier festival de música, ya sea electrónica o pop o lo que sea, va a ver que a partir del 25% de la gente que está ahí son turistas. Incluso si te vas a Primavera Sound, va a ser incluso difícil de escuchar a gente hablar catalán, ¿no? Entonces, es un gran atractivo turístico de este país, donde se deja muchísimo dinero, donde las sedes sí están aquí. Y donde ya estamos viendo muchísimos casos, digamos, de delincuencia dentro de los festivales, ¿no? Quiero recordar que desde hace muchísimo tiempo intentó el ayuntamiento y el gobierno inmiscuirse en estos festivales con los famosos puntos violeta, siempre vacíos, del tema, digamos, de las agresiones sexuales, que no me parece en absoluto nada malo, pero curiosamente, en lugar de pues solucionar los temas, pues han ido a peor, sobre todo el tema de los robos y la delincuencia dentro de los festivales. Festivales que suceden dentro de equipaciones municipales, porque hay que recordar que este último Branch Electronics se celebró en uno de los parques más grandes al noreste de la ciudad, ¿no? Así que nada, desde aquí pues trasladar que bueno, que el ocio, que es de lo poco que queda, ¿no? El ciudadano ya que está hasta los huevos de todo, pues si ya pues se les plantea, digamos, esa sensación de inseguridad, pues imaginaos dónde vamos a acabar, ¿no? Bueno, diferentes asociaciones hace un tiempo reclamaban lo que llamaba el ocio seguro. El ocio seguro de las entidades de ocio nocturno, restauración y de gremios. También tendría que haber una seguridad para cachear o enseñar. Bueno, es que... Lo que pasa es que supongo que lo llevan camuflado, pero de todas formas es un error de la seguridad también de Puerta, porque... No, desde luego. No mezclemos las cosas. Es así también. Porque a lo mejor hay connivencia, ¿no? Allí, porque no se puede pasar lo que te dé la gana cuando vas a un festival público. Esto hay un tema de haber ido o no. Entonces yo como voy te lo puedo explicar de primera mano. Los registros y los cacheos son la leche, ¿vale? Te cachean todo, te abren absolutamente todo. Lo que pasa es que si te metes algo en una cavidad, ¿vale? No te lo van a registrar, ¿vale? El spray pimienta es una cosa como muy pequeñita, ¿vale? Hombre, pequeñita... El tema es... Sí, es así. Entonces, eso no es pequeño. El tema... Pero estamos diciendo que te cabe en una cavidad. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Hombre, pero a ver, te digo una cosa, tienes que estar también ya muy condicionado para ir a metértelo por una cavidad. Y te digo una cosa, es que esto pasa en campos de fútbol, en conciertos también. O sea, volvamos una cosa, los festivales estos, a los que te puedo decir que yo he ido a bastantes, los registros son exhaustivos. Entonces, el problema es que tú vas a un festival de este tipo en Suiza y esto no te va a pasar. Vas a un festival de ese tipo en Francia y te va a pasar por 20. Entonces el problema no es los cacheos, el problema es la sociedad que tenemos. Que tenemos una sociedad que va en caída libre, en picado. Y que estamos, digamos, normalizando una serie de conductas que tendrían que estar penadas 20 veces más para intentar disuadir este tipo de comportamientos. O sea, el endurecimiento de las penas, bajo mi punto de vista, y esto es un tema muy, muy, muy personal, pero tenemos que empezar a tomárnoslo muy en serio. Es decir, que la persona que haga un mínimo de esto, aumentar las penas por 3 o por 4. Tiene que empezar a haber unas consecuencias muy duras, porque si no, estamos viendo cómo está permeando todo esto en la sociedad de una forma tan liviana y sin ningún tipo de consecuencias, que vamos a empezar a perder ya lo poco que tenemos en esta ciudad, que es la industria del ocio. O sea, la industria del ocio es de lo poco que queda en esta ciudad. Sí. Es la ciudad con más festivales de toda Europa. Pues ya si nos quedamos sin esto, es que el problema que va a tener esto es que para empezar, el Sonar, por ejemplo, ya lo ha comprado un fondo extranjero, ¿de acuerdo? Entonces, si este fondo extranjero ve que va a peligrar su inversión aquí porque cada 2 o 3 conciertos va a haber un manguerazo de spray pimienta, ¿qué van a hacer? Se lo van a llevar a otra ciudad. La otra ciudad va a ser Madrid. Ya o pondrá las medidas para cuidar su negocio. No lo va a hacer. No lo van a hacer pues porque pueden poner cámaras, pueden poner gente que esté de privada. No, es verdad. No seamos tan trágicos. Si hay miles de personas. Pero que no, hombre, que tampoco hay que llevarlo así al esas extremo. personas las cogen cuando sale, por ejemplo, una publicación de los Mossos que dicen se ha cogido una persona con 14 móviles, esa persona no pisa a la cárcel. Con 14 Noelia, que no lo ves. Que es un tema de endurecimiento de penas, que es si lo tú mismo. quieres garantizar tu negocio, ya cogerás las medidas para intentar que sea rentable. Pero si es que gracias a eso tenemos las políticas que tenemos. Porque no es el particular que tiene que preocuparse de que el nivel de suciedad sea ese. Es el poder público que tiene que ocupar de hacer limpieza de lo que tiene en su casa. No el particular que tiene que estar ahí pendiente de, no, pues tengo que invertir más. O sea, llega un momento que ahogamos al puñetero negocio porque tiene que invertir.
invertir, Noelia. No tiene que ser el particular. Tiene que ser el Estado lo que tiene que preocuparse de que este tipo de gente sea expulsada al segundo de este país. Pues ya está, no es... Pero es lo que te digo, no tenemos que cargar en esto. Bueno. Pues entonces, ¿por qué estamos cargando la responsabilidad al particular que hace el festival? No es él. Si ya tienes... Si te digo, ¿a cuántos festivales electrónicos has ido este año? Yo te estoy diciendo que en cualquier sitio que haya aglomeración de gente tiene que haber una seguridad determinada. ¿A cuántos festivales de electrónica has ido este año, Noelia? ¿Qué tiene que ver a lo que pues haya ido? Lo que te quiero decir es que yo sí que he ido. A mí sí que me han cacheado, ¿de acuerdo? Y sé el nivel de seguridad que hay en estos sitios. ¿Por qué haces una pinta rara? Claro, evidentemente, ¿eh? Entonces, pero a Ibiza voy mucho, ¿vale? Y voy a discotecas y tampoco hay estos problemas. Con el lío. ¿Por qué? Porque el precio de la entrada es mucho mayor. Pues ya está. Bueno, y hay gente que entra gratis. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Yo sí he llevado discotecas, yo sí he estado en la seguridad de festivales y permitirme, tenéis parte de razón los dos. ¿Vale? Estamos hablando que el Estado no queremos que intervenga en ciertas cosas, pero cuando tenemos un problema queremos que nos lo resuelva. ¿Vale? Entonces, si es un negocio, déjeme actuar. Yo te entiendo. Ramón lo que nos comenta es que hay una degeneración social y eso perturba todo. Pero si yo me vengo a Barcelona a ganar mucho dinero, te aseguro yo que pondré las medidas que tengo que poner como empresa privada, seguridad privada, que además estoy obligado a tener. Los controles de acceso, hay toda una normativa de seguridad en los eventos, y lo sabes. Y entonces, claro, ¿cuántas miles de personas estamos hablando en un festival de estos? Si es una locura, si nos desean cada vez que entramos. Vale, pues registran la bolsa, el bolso, o sea, todo, tío. Sabes que en el festival a veces también incluso tenemos por policía secreta, detalle de otros cuerpos y tal. Todo. Entonces, al final es una colaboración entre lo privado y lo estatal para la seguridad de todos, porque donde no llega uno, llega el otro, y estamos obligados a entendernos. Luego hablaremos de la empresa privada, hablaremos del Estado, pero yo creo que empieza, como decía Daniel el otro día, todos los cambios empiezan por nosotros y por saber cómo tenemos que comportarnos en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestro trabajo, y no podemos pedir al Estado que nos solucione cosas que dependen de nosotros. Eso sí, el que la degeneración de la sociedad sí que depende de ellos, porque estamos teniendo un tipo de público que le estamos permitiendo todo, y ya sabemos de qué hablamos. El otro día, en una ciudad de Levante, donde tenemos una chica de 21 años, fue violada a plena luz del día. ¿Dónde hemos llegado? Yo te aseguro, si no llega la policía, yo lo trinco. No podemos permitir ciertas cosas. No podemos tomarnos la ley por nuestra mano, pero estamos normalizándolo todo, y esto no va a poder ser. Bueno, señores, es que la gente es una sensación de impotencia muy grande, porque es de impotencia. Que al final de lo que estaremos hablando siempre es del liderazgo. Si el liderazgo no te funciona, hazme caso, no te funciona nada. La audiencia lo va a ver con un ejemplo súper gráfico. Da igual la envergadura que tengas, las posibilidades que tengas, que si tú no tienes un liderazgo el adecuado, tú no te comes un rosco. Mirar el PSG. La potencia económica del PSG, el tal, lleva 50 años. Y ha tenido que venir un personaje que es un crack de cracks, para mí el mejor entrenador ahora mismo del mundo, que es Luis Enrique. Un tío que te habla de colectivo, un tío que te habla de equipo, que no quiere singularidades. Pero esto es liderazgo. Esto es liderazgo en vena. ¿Qué pasa cuando tú tienes un liderazgo súper potente? Un tío que está ultra preparado, que está diseñado precisamente para hacer lo que está haciendo. Pues que te vienen todos los éxitos. Que tu club se convierte en el número 1 del mundo, que comienzas a facturar como nunca, que tienes a la gente ilusionada, que tienes a la gente que participa, que lo tienes todo de cara, te viene todo de cara. Pero como tú no aciertes con el liderazgo, como tú tengas un liderazgo además, como lo que estamos viendo con que el número 2 del PSOE, con toda esta putrefacción de los Soprano, pues pero tú ¿dónde crees que nos va a conducir todo esto? A un desastre colectivo, de unas consecuencias que, hazme caso, que la gente ni se las puede imaginar cuáles son las consecuencias de un liderazgo tan absolutamente nefasto y con personas con un nivel de inexperiencia en la vida real, ¿de acuerdo?, que escapa a cualquier cosa. Las personas tenemos de ser conscientes que cuando uno asume una responsabilidad pública es mucho, pero infinitamente mucho más importante que una privada. Y si ya el tío que adquiere una responsabilidad privada ya busca el consejo de administración o la dirección de turno, que sea el crack de los cracks, bueno, para ir a algo público ya tiene que ser un semidios. Un semidios tiene que ser. Entonces, cuando tú coges cualquiera de los perfiles que a día de hoy están liderando, dices, pero a ver, lo primero de todo, ¿qué has hecho en la vida? Por eso yo le digo a la gente
¿qué diferencia hay entre un actor y un político? Si no lo sabes. Porque todo lo que explican, un asesor te lo dice, canta esto, explica esto. Y cada vez no haces más que refinar tu lenguaje. Y tú cada vez te conviertes en un mayor experto del refinamiento, de la mentira en realidad. Entonces, lo único que tienes que ver de un político es, mira su trayectoria, leches, mira qué ha hecho en la vida. Pero ¿tú qué has hecho? Mira, yo es que no he pegado palo al agua en mi vida. Me he sacado 3 másteres, un doctorado, un no sé qué, pero no he pegado palo al agua en mi vida. ¿Este tío cómo coño va a asumir una responsabilidad pública? Tendríamos que echarlo a patadas de ahí, con un escándalo social de primera magnitud. No, pero entonces, ¿por qué nos extrañamos? Te diré el por qué. Porque hay una carencia absoluta. El sistema ha alimentado una carencia absoluta de economía, de empresa y sobre todo, yo te diría, de méritos a la hora de alcanzar puestos de responsabilidad pública. Si somos capaces, y aquí es la gran reflexión, de que la sociedad entienda que debemos colocar a personas mucho más allá de las izquierdas y derechas, mucho más de lo que me gusta o no me gusta, sino a personas que tengan grandes capacidades, y tenemos ejemplos bien claros como Luis Enrique o de la Fuente en las elecciones, y hablo de fútbol porque aquí todo el mundo sabe de fútbol. Si somos capaces de transportar eso de lo deportivo a la vida real, a la vida de la gente, este país te aseguro yo que lo colocas en 10 años a liderar las economías de la Unión Europea, si es que no la lideras. Hay tal diferencia entre el país que tenemos y el país que podríamos tener, es tan bestial el abismo de diferencia, que ya se hace insoportable. Pero también existe un grado de responsabilidad ciudadana de haber colocado a verdaderos personajes en lugares de responsabilidad pública. Pues sí, y ha dicho una palabra que es el tema de hacer méritos. Y el otro día Ramón pues comentaba sobre el tema del sistema educativo, que estábamos siendo muy permisivos, estábamos bajando y pasando página muchas veces a gente que no estaba aprobando. Y mucha gente en las redes se tiró encima, que eso no era verdad. Y el otro día precisamente en TV3 se hizo un documental y salía una profesora en una escuela pública, con currículum, con una buena posición dentro del sistema educativo, diciendo que tenían presión del sistema de la Inspección de Educación, forzando a aprobar a gente que no tenía las notas o no tenía los exámenes como debían ser para pasar, y estaba reconociendo que estaban pasando bloques de alumnos, pero que hacía falta cuotas de más. Y a la que un padre dice, mi hijo tiene que pasar, se presenta a la inspección y es decir, no, su hijo lo tiene que hacer es que estudiar o tiene que esforzarse, y dice, no, pues que pase. Y se enfrenta la inspección contra el maestro. Y esto ya no lo decimos aquí, es que está pasando el sistema. Entonces tenemos la educación politizada de la normativa estatal, por de la cuotas. Sí, viene desde lo estatal, pero es que en Cataluña además se acentúa muchísimo más. Y el problema que tenemos en Cataluña también es el tema del adoctrinamiento que estamos teniendo, y es un grave problema. Según el informe PISA, es un informe para valorar cómo está cada comunidad autónoma, Cataluña se las lleva todas, porque los alumnos de Cataluña han sacado de las peores cualificaciones con el resto de alumnos de otras comunidades autónomas. En matemáticas vamos fatal, comprensión lectora fatal también. Entonces, esto le unes todo el tema del discurso político, que ahora no se intentan poner esos contenidos de historia, etcétera, es un desastre. Pero el tema que comentas de que les forzan a pasar de curso y que si viene un padre pone una reclamación, yo creo que todo el mundo evidentemente tiene derecho a reclamar y no tiene que pasar todo el mundo a todo. Pero es una imposición de la LOMLOE que se traslada aquí a Cataluña como a todas las comunidades autónomas. Emilio, usted como profesor, cuando le llegan sus alumnos, ¿nota esta deficiencia? Yo a mis alumnos desde hace muchos años les invito a pensar. Hay un libro muy bueno que hizo Xavier Salimartí cuando hizo un programa en televisión que se llama Economía en Culós. Y hay un capítulo que siempre lo explico en clase, les doy unas recomendaciones de que lean libros, ¿no? Porque se quieren dedicar al mundo de la empresa. Y uno de los libros es de Xavier Salimartí. Y va y hace una reflexión muy buena, este excelente profesor, que dice que una de las principales innovaciones que ha habido en este mundo en los últimos años se ha preguntado porque alguien se preguntó el por qué. El por qué. O sea, yo a mis alumnos siempre les digo que pregunten el por qué. Zara y el grupo Inditex hoy es lo que es porque alguien, su fundador, se preguntó por qué solo hay 2 campañas
en el mundo textil. Steve Jobs creó, ¿no? Revolucionó, fue una persona admirable para uno, diablo para otras, para mí es un genio, para mí fue un genio. Y cuenta una anécdota, Xavier Sale Martí en este libro, ¿no? Que fue a visitar una fábrica de IBM o Xerox y vio una caja, ¿no? Y preguntó, ¿esto qué es? ¿No? Y le dijeron, mira, esto es como una cosa que permite posicionar, ¿no? En la pantalla el cursor para ir más rápido. Y dice, no, hombre, ¿por qué esto no lo sacan, ¿no? Si esto es para facilitarnos la vida. Y va y dice, es que vale $3.000 porque es un complejo mecanismo, tal. Y cuenta en ese libro, y está en la biografía de Steve Jobs, le dijo a Steve Wozniak, su socio en Apple, cuando salieron de esa visita, dice, ves a la farmacia de Palo Alto y compra todos los desodorantes con rolón que tengan allí en la farmacia. Y entonces fue cuando los que ya tenemos unos años, los ratones, aquellos que tenían una bolita que se llenaba de suciedad, viene de preguntarte el por qué no lo puedo hacer más barato, por qué. O sea, los alumnos, el sistema educativo, el pasarles por pasar, les da al final lo haga bien o lo haga mal, voy a pasar, ¿de acuerdo? El mundo universitario no es así, ¿de acuerdo? Pongo la mano en el fuego, que no existen esas cuotas, al final hay un grado de abandono, es cierto, lo único que es, claro, si se baja tanto el nivel, al final muchos alumnos llegan a final de carrera y no saben pensar. Hay un estudio de las que las empresas se quejan de que los alumnos a día de hoy universitarios que llegan a la vida real, a la vida profesional, no saben resolver problemas. Eso es lo que tendríamos que luchar. Pero cada vez os llegará menos gente para la universidad. Bueno, os llevará mucha y no nos llega mucha. Es que el sistema claro, el sistema se aprueba todo y al final hoy en día la consideración es que para ser alguien en la vida tienes que tener una carrera universitaria. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Para ser alguien en la vida tienes que luchar y ponerle pasión a lo que te gusta. Hay mucha gente en una sala en la que hay 120 alumnos, les preguntas, ¿vosotros disfrutáis al estudiar esto? Y te levantan la mano 5. Y yo pregunto, yo no estaría ahí. Yo estuve ahí porque me apasionaba y tenía un objetivo. Y es lo que ha comentado Daniel, hay que también tener objetivos. Es importante tener objetivos. Una sociedad que es tan permisiva hace que la gente, bueno, si sale bien, si no también. Yo siempre les digo a mis alumnos de que tienen que pensar siempre en un objetivo. Que en esta vida siempre hay que tener objetivos. Porque eso es lo que te hace, tú ese objetivo lo consigues, lo sigues y al final lo acabas consiguiendo. Pau. Sí. No sé, ¿pidió la palabra usted? No, en lo absoluto. Bueno, pues vale. ya voy al relevo. Fijaos, nosotros, especialmente los catalanes, y si vamos a hacer lo vamos a acotar, incluso te diría los barceloneses, pero voy a hablar de los catalanes, triunfamos cuando pensamos en grande. Nos ha pasado siempre. Ahora os pondré un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo. Ahora imaginaos que yo vengo aquí y os digo, oye, mira, tengo la idea, aquí en medio de Barcelona, que voy a levantar un monumento con 12 torres, que en medio hay una Torre María que va a ser una catedral. Yo te aseguro que la audiencia estaría diciendo ahora mismo, Boseller, vete al bar, tómate 3 cafés. Loco. Que te has vuelto loco, no sé cuántos. Hoy Barcelona vive de este personaje, que era Antonio Gaudí. Sí. ¿Cuál es la afectación de la ruta Gaudí, de todo lo que representa en Barcelona, el turismo que nos genera, el monumento más importante posiblemente, yo te diría, del mundo, que es cuando pensamos en grande? Las mejores Olimpiadas de la historia, sí. ¿Quién las ha hecho? Las hizo Barcelona, sí. Sin lugar a dudas. Cada vez que pensamos en grande, triunfamos. Ahora tenemos, por ejemplo, un grandísimo ejemplo del complejo tan grande que tenemos nosotros. Y se llama el aeropuerto, la ampliación del aeropuerto de Barcelona. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos una cosa que no tiene nadie. Y es que tenemos un litoral, que tenemos mar. Tú te vas a hablar con los pescadores, porque ese ejercicio hay que hacerlo. Te has de ir a hablar con los pescadores de Barcelona. Y les preguntas, oye, ¿tenemos vida en el litoral? Y todos los pescadores, el uno tras otro, te dicen, el litoral está muerto por completo. Con lo cual, si tú tienes un parque maravilloso, que es la Ricarda, y yo que me considero no verde, ultra verde, no vas a tocar los patitos, deja los patos, deja la Ricarda, déjala en paz y metes la 4ª pista de 2 kilómetros al mar. Que hay tecnología para hacerlo sostenible, ecológico, o sea, hacer una superestructura
que te ponga a la vanguardia de los aeropuertos de la Unión Europea. No somos capaces ni tan solo de pensar en grande en aquello que nos da de comer. Cuando la gente dice no ampliemos el aeropuerto, ¿pero de qué vamos a comer? Si nos hemos quitado la industria de encima. Como no seamos capaces de entender que hemos de conectar el talento para que vengan a aterrizar en Barcelona, ¿para hacer qué? Para que vengan los mejores investigadores en farmacología, en medicina, en arquitectura, en gastronomía. Porque en esto nosotros somos los number one. Los number one. Pero si tú solo me vas a poner que trabas para que los sectores estratégicos donde nosotros sobresalimos, es que se apaga y vámonos. Ya nos hemos cargado la industria del automóvil, que era el segundo motor de PIB que tenía Barcelona. Acordaos, tenía turismo y automoción. Ese ha desaparecido. ¿Y la farmacéutica? La farmacológica ha perdido el 50%. El 50%. Y va camino, obviamente, de perder el 100%, tal como vamos. Pero un segundo, déjame terminar aquí. Hemos de ser capaces de entender que hemos de pensar en grande. Siempre que pensamos en grande, nosotros acertamos. Y acertamos de pleno. Hemos de tener coraje, valentía. Pero la valentía no es jugar la pelota a la mediocridad. No tenemos que ser mediocres. No me toques la Ricarda si tienes un parque extraordinario cuando sabes que el litoral está muerto. Que va a tener algo más de coste, es igual. La reinversión, lo que vas a llegar a facturar teniendo un aeropuerto de esta naturaleza, vas a situar de nuevo a Barcelona a la vanguardia de las grandes ciudades, que ahora mismo está, y perdona que te lo diga, en la irrelevancia más absoluta. A Barcelona no le ha tocado ni un solo organismo europeo. Tenía que venir aquí la agencia europea, pero ¿cómo iba a venir si no tenías vivienda? Aquí tendría que estar instalada la ONU, en el Fórum tendrías que tener la sede de la Unión de la ONU en la Unión Europea. Ya sé que la de Europa está en Ginebra, pero como mínimo tú tendrías que tener aquí una superestructura, que esto es Barcelona, no tienes nada. Has entrado en la más absoluta irrelevancia como ciudad, por más que nos queramos pensar que somos. Si aquí ya lo único que nos va a quedar es el Barça y la Sagrada Familia y la Pedrera. Y de eso vamos a tener que vivir, teniendo en cuenta los planteamientos políticos. Fíjate, el edificio del Deutsche Bank, es que pongo un ejemplo muy gráfico, que ahí tenía que haber ido el mejor hotel, el Four Seasons, el mejor hotel posiblemente de toda España. Tío, que metimos ahí unos apartamentos. Pero alguien piensa, o sea, en el lugar más estratégico de la ciudad, posiblemente uno de los puntos estratégicos de toda la Unión Europea. Y tú me metes unos apartamentos. ¿Pero quién lideraba esta ciudad? O sea, ¿de verdad? ¿En serio vas a hacer eso y no vas a meter una estructura que nos va a generar seguridad? En Madrid está arrasando 24 horas abierto, 400 empleos de calidad. Es decir, solo nos suma lo que ha pasado con el Hard Rock, lo que nos ha pasado con el Hermitage, lo que nos ha pasado con todo lo que nos pasa. Que no hacemos más que espantar al tejido productivo. Miseria. Y eso es lo que tenemos. Una ciudad que bate récord de indigencia, que los barceloneses están siendo expulsados porque no pueden pagar un tema de alquiler, que nos estamos discutiendo del transporte. Si el transporte público, que la gente lo sepa, tendría que ser gratis. A ver si ya nos lo metemos ya en la mollera, que todo el tema de lo que pagan los turistas aquí es para tener el transporte gratis. Todos los barceloneses, transporte gratis. Pero claro, para eso necesitas gestionar mucho mejor de lo que gestionas. Y sobre todo, desregular. Desregula ya todo el rollito que te llevas, que están espantando el sistema burocrático, verdaderamente vergonzoso, la gran parte de inversiones que nos están empobreciendo y cada día somos más pequeños. Esa es nuestra realidad, te guste o no te guste. Eso es lo que tenemos. Por lo tanto, estamos abocados, pero imperiosamente a un cambio radical de modelo. Y volvemos a centrar en aquello que nos había hecho únicos y, sobre todo, nos había hecho felices. Mira lo que te digo, felices. Tienes razón. Four Seasons en Madrid es una maravilla, es decir, es uno de los hoteles de verdad que de gastronomía, es absolutamente una pasada de afluencia de gente y gente que va a gastar, que es lo que estamos... Tienes razón, y no solamente tienes razón en identificar el problema, que es un problema que todo el mundo lo vemos, que es que lo vemos todo el mundo, porque nos están haciendo grandes cuestiones y nos están haciendo pequeñas cuestiones. Pero para encontrar una solución a esto, solamente merece la pena poner unas personas al frente de las decisiones que no tengan nada que perder. Es decir, personas que ya estén al final de sus carreras. ¿Por qué hemos de poner un hombre de 25, 30 años a llevar un ministerio? Pero esa es una barbaridad. Una barbaridad porque por mucha experiencia que tenga, tiene poca. Por mucha que tenga, ¿eh? Entonces, ¿para qué servimos las personas mayores? ¿Solamente para gastar en la seguridad social?
Ya dicen los ministros, ha habido alguna ministra que ha dicho que sobramos. Yo creo que el nivel intelectual no se va con la edad. Entonces, quien ha de dirigir las decisiones en este país han de ser personas que si tienen que hacer una carretera, por ejemplo, pues hagan la carretera. No tengan ningún problema de decir, no, es que esto afecta a Pepito, a Antonio, a la María. Oiga, la carretera se tiene que hacer, se hace y punto y se acabó. El Hard Rock, ¿cuántos trabajos iba a dar a Cataluña? ¿Cuántos? Porque se hablaba de miles, ¿eh? ¿Cuántos? ¿Por qué no se ha hecho? Porque no queremos tener un parque de juego. Oye, pues Las Vegas bien funciona y no pasa nada. Nos ha hundido por ese espacio los Estados Unidos. ¿Y por qué no lo tenemos? ¿Y por qué no tenemos un aeropuerto que sea un hub europeo de verdad? O sea, donde puedan aterrizar aviones que vayan a todo el mundo. Que aquí no pueden, que tenemos que aterrizar aviones más pequeños. ¿Por qué? Porque si este país se sustenta en la industria turística, si no tenemos otra industria, si nos hemos cargado nuestra industria, o si no, corregirme, ¿qué grandes empresas tenemos? ¿Nuestras? Ninguna. Entonces, ya ninguna. Mango, si queréis. Yo quería apuntar respecto a lo que decíais, la terrible manipulación que se hace desde un partido muy concreto, que es Barcelona en Comú, de los datos sobre turismo. De hecho, el otro día salía una publicación de ellos que decía no a la ampliación del aeropuerto, porque por cada 100 barceloneses hay 916 turistas. Uno lee esto y lo que entiende es que cada día en Barcelona, por cada 100 barceloneses, hay 900 turistas. Es decir, que por cada barcelonés, cada día hay 9 turistas. Pues es al revés. Por cada 10 barceloneses, cada día hay un turista. Es al revés, porque estamos hablando aquí de datos que son anuales, cuando la sensación que estás transmitiendo es diaria. Y si vas a los datos diarios, es completamente al revés. Tienes a 171.000 turistas diarios y tienes 1.700.000 barceloneses. O sea, fijaos cómo manipulan la información para que la gente tenga una sensación de agobio, que digan, ¡ah! pero si vamos de 1 a 10, la sensación es que, madre mía, si nos están invadiendo. Hablad la verdad, decid la verdad a la gente, dejad de manipularlos como si fuesen pobres imbéciles, decidles la verdad. La verdad es la siguiente, la verdad es que anualmente tenemos a 9 millones de turistas. Sí, anualmente tenemos 9 millones de turistas, pero el 1.700.000 habitantes de Barcelona es de cada día, y la sensación del turista con respecto al ciudadano no es de 1 a 10 en pérdida del barcelonés, sino es al revés, es de 1 a 10 en pérdida del turista. Es decir, que por cada 10 barceloneses al día hay un turista. Hay un turista. ¿Y de qué estamos comiendo? Porque no estamos comiendo de la industria del automóvil, que cada vez va a menos. Por cierto, por las puñeteras políticas verdes que le estamos entregando a la industria automovilística, a los chinos y a los coches con baterías, que cada día más está perdiendo en favor, en detrimento de la industria alemana, que compró la industria española, sino que le digan a todo el sector que depende de la automovilística, que está, por ejemplo, en Viladecans, que cada vez pierden más y más facturación, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer? Porque no tenemos absolutamente nada más. No tenemos nada más. Y esta gente de los comuns que pretenden seguir chupando de la teta pública nos dicen no a la ampliación del aeropuerto, porque, por un dato que es completamente falso, estamos perdiendo diariamente 10-1 con el turista. Pero mira, el profesor Bizuete supongo que corroborará de que, ya que vivimos de la industria turística, cada turista deja al día un promedio de 125 euros al día, aquí. Y eso es lo que sustenta el pequeño comercio, los pymes, los autónomos. El pueblo. O sea, nos cargamos al turismo y ¿de qué vamos a vivir? No, claro, sí, lo que estáis hablando es totalmente cierto. O sea, lo que hablan este tipo de gente es el no al turismo. Muy fácil. ¿Qué es lo que buscan? La miseria. ¿Qué es lo que buscan? Comprar votos. ¿Qué es lo que buscan? Subsidiar. Si damos el paso y lo vemos, nadie votaría esas opciones. Nadie votaría esas opciones porque nadie quiere ser un miserable. Vamos camino, si no ponemos freno
a una sociedad como la cubana, como la venezolana. Cuento con buenos amigos venezolanos y llevan años, ¿no? Una buena amiga de mi mujer que en estos momentos se encuentra fuera del país y decía, ¿es que ustedes no están viendo lo que están haciendo con ustedes? Estas decisiones al final se permeabiliza, ¿no? Y se consigue, ¿no? Ahora nos hemos cargado la industria de la automoción. La industria de la automoción generaba puestos de trabajo, generaba bienestar, generaba riqueza. 3.000 familias, cuando cerró Nissan, se fueron a tomar por saco más de 3.000 familias de forma directa. Estas familias tenían unos salarios dignos, etcétera. Cuando había una señora en la alcaldía que cuando hablaban, ¿no? Y decían, no, es que hay peligro, es que no sé qué. Y dicen, no, es que cómo se va a negociar con la gente que contamina. Y luego fue a hacerse la foto a la puerta de la fábrica manifestándose, haciendo el payaso. ¿Por qué? Si lo que quieres es miseria, al final, esas razones, un ciudadano, un buen vikingo, no tendría que votar. Porque la finalidad es generar miseria y comprar votos. Porque no piensan. No, es que no piensan. Los políticos no piensan en esto. Lo que tú estás diciendo, que tienes toda la razón del mundo, no piensan en ello. A los políticos les da lo mismo. O sea, su gran necesidad es mantener su sueldo. Y las necesidades del pueblo español, ya no solamente del catalán, están absolutamente depauperadas. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Faltan 3 minutos para acabar el programa. Pero antes de acabar el programa hay un caso que el otro día el señor Boseler presentaba en televisión, TV3, que me conmovió mucho. Y antes de acabar el programa pues, quería explicarlo porque esto no debería pasar nunca. De hecho, yo personalmente viví una experiencia en un quirófano donde me vi con una persona que se estaba ahogando porque se habían ido a cenar mientras la epidural le hacía efecto. Y yo reaccioné a tiempo y pude salvar 2 vidas. Pero, claro, aquí se han perdido. Llevo 30 años viendo casos catastróficos, Isidro. Y te aseguro que este lo pondría en los 3 más heavies. De hecho, este asunto me entró a final de semana. Me pasé, yo te diría, en shock. Durante el fin de semana no pude ni dormir. No pude dormir en los 2 días. Solo de imaginarme la impotencia de la señora, que cuando fallece su hija en sus brazos, después de haber pasado 2 meses, que yo te diría que eso fue una tortura. 8 veces en urgencias. Vergüenza, pero salvaje. 8, muere en sus brazos. La chica, la señora gritando, la muchacha, gritando a gritos, médico, médico, médico. Se fue corriendo por la planta, no había nadie. Durante hasta en un cuarto de hora después. Tú sabes lo que son 15 minutos. Hasta que apareciera alguien dentro del hospital, para que iniciara las tareas de reanimación de la muchacha. O sea, la desesperación de la pobre mujer viendo a su hija de 24 años, embarazada de 7 meses, que tenía ya su nieto. Me explico, incapaces, una vez ya fallece el feto, de hacerle un TAC completo, que hubieran visto obviamente el boquete que tenía. Me explico, ¿cómo puede pasar esto en pleno siglo XXI en España, en una sociedad como nuestra, con una medicina como la que tenemos? Claro, para mí esto, lógicamente, como puedes entender, no entra dentro del campo de la negligencia, sino el campo del presunto delito de homicidio imprudente, de aborto imprudente, y voy a ir hasta el final en este tema. Aquí han provocado cadenas perpetuas de dolor inimaginables, porque esto solo lo sabe el que lo pasa. Solo el que lo pasa puede imaginarse el nivel de dolor gratuito, porque esto es gratis. Esto te ha caído de arriba, ¿me explico? Y esto es una cadena perpetua de dolor que le has metido a esta familia para siempre. Es terrorífico lo que ha ocurrido, y agradezco obviamente a los medios de comunicación que hayan hecho eco de estas circunstancias, sobre todo, primero de todo, para que esto no vuelva a ocurrir, para que esto no nos vuelva a pasar, y lógicamente para que los responsables respondan ante la justicia. Pues nada, con esto terminaremos el programa haciendo una reflexión de que la sociedad tiene que hacer un cambio muy profundo, y sobre todo asumir las responsabilidades de cada uno. Oye, que hemos hecho un programón. Yo creo que hemos hecho entre todos un gran programa. De verdad, tengo un nivel de que estamos haciendo una labor social súper importante, que es transmitir cosas, transmitir pensamientos, transmitir ideas. Siempre digo lo mismo, no vamos a cambiar el mundo, pero nuestra parcela sí, Lo que afecta a nuestra parcela, esa sí que la podemos cambiar. Y esa es inalterable. Es la república esa independiente de tu propia casa.
Pues señores, vamos a proclamar la República Independiente de los vikingos y las vikingas. Vamos a pasar el fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles en el programa 35. Y muchas gracias por estar ahí. Señor Rica, gracias por su sabiduría y gracias por su presencia. No me mire de esa manera, que le daré un cop de cuerno. Intentaré no hacerlo. Y te amenazo que la próxima vez hablaremos del futuro de las pensiones. Pues aplíquese, porque cuando le digo que habla, no habla. Ramón. Adiós, Marcos. Adéu-siau. Bon cap de semana. Emilio. Vikingos de bien, un abrazo fuerte. Corazones nobles. Cataclunca. Bueno, saludamos a nuestro amigo Quico, que tenía que venir y se ha encontrado mal, no ha pogut estar aquí. Le enviamos una fuerte abrazada, espero que trobis millor, Quico. Y ya sabes, Gas Monkey. Daniel, muchas gracias. Vikingos, a pesar de todo lo que nos pasa, a pesar de todos los problemas que tenemos a la vista, la vida es maravillosa. Guapos.